El primer sonido en la cámara real de partos no fue el llanto saludable de un príncipe recién nacido. Fue un jadeo colectivo y ahogado de horror. Tras meses de oración desesperada desde todo el Imperio español, por fin había llegado un heredero, pero el niño presentado a la corte cargaba con las visibles cargas de su linaje. Un silencio atónito se apoderó de los médicos y nobles al contemplar los rasgos severos e inconfundibles de los Habsburgo, ahora amplificados hasta un grado inquietante. Este era Carlos II, la última esperanza de la dinastía más poderosa del mundo. Sin embargo, su apego a la vida parecía tan frágil como una vela vacilante. Susurraban sobre maldiciones y castigos divinos, pero la respuesta no era sobrenatural. Era un simple y aterrador hecho biológico oculto en el árbol genealógico real a la vista de todos, un hecho definido por una única y devastadora relación. El padre del niño también era tío de su madre. Pero ¿cómo recayó el destino de un imperio global sobre los hombros de un niño tan genéticamente dañado que no se esperaba que sobreviviera a la noche? Para comprender esta tragedia real, debemos desentrañar el árbol genealógico de los Habsburgo, un documento dorado de poder que, con cada generación, se convirtió en el mapa de su propia autodestrucción. Empecemos por el momento que selló el destino de Europa, cuando Felipe IV miró a su sobrina y pensó, la esposa perfecta. Era el año 1649, y la corte real española se preparaba para lo que llamaban la unión más bendita de la cristiandad. La novia, Mariana de Austria, tenía 14 años y temblaba con un vestido que pesaba más que ella. El novio, Felipe IV, era su tío, hermano de su madre, y, a sus 44 años, ya había enterrado a su primera esposa y a la mayoría de sus hijos. Esto es lo que la mayoría de la gente no comprende, no se trataba de un último recurso desesperado. Este fue el plan desde el principio. La ceremonia nupcial en el Palacio Real de Madrid fue un espectáculo de negación envuelto en seda y oro. 7.000 velas iluminaban tapices que representaban matrimonios previos de los Habsburgo, tío con sobrina, primos hermanos con primos hermanos entre sí. El arzobispo de Toledo bendijo la unión con una dispensa papal especial que, en esencia, decía, Dios aprueba totalmente que te cases con tus parientes de sangre mientras pertenezcas a la realeza. ¿La ironía? La misma iglesia que quemaba vivos a campesinos por adulterio santificaba literalmente el incesto con agua bendita e incienso. Pero aquí es donde se pone realmente inquietante, el análisis genético moderno revela que Felipe y Mariana compartían más ADN que la mayoría de las relaciones paternofiliales. No eran solo tío y sobrina, sino el resultado de generaciones de endogamia que ya habían condensado el acervo genético de los Habsburgo en un charco genético. Los padres de Felipe eran primos hermanos. Los padres de Mariana eran primos hermanos. Sus abuelos también eran parientes, remontándose solo 4 generaciones. Las mismas personas aparecían varias veces en ambos árboles genealógicos. Imagina si tu reunión familiar fuera solo tú, tus padres y un espejo, eso es básicamente lo que los Habsburgo habían creado. Lo verdaderamente enfermizo era que sabían exactamente lo que hacían. La dinastía de los Habsburgo había convertido la endogamia en política oficial. Lo llamaban mantener la pureza de la sangre, pero en realidad se referían a conservar el dinero y el poder en la familia. Literalmente, cada matrimonio era un cálculo político donde la salud genética ni siquiera se consideraba. Felipe II se había casado con su sobrina. Felipe III se casó con su prima hermana. Ahora Felipe IV se casaba con su sobrina. Fue un acto sistemático, intencional y aprobado por todas las instituciones importantes. A los médicos de la corte que podrían haber advertido sobre los peligros se les pagó para que guardaran silencio. Los funcionarios eclesiásticos que deberían haberse opuesto emitieron las dispensas. Los cortesanos que presenciaron la destrucción genética estaban demasiado ocupados planeando sus propios matrimonios con primos como para ascender en la escala social. Los matrimonios previos entre tíos y sobrinas de los Habsburgo ya habían dado señales de alerta que todos ignoraron. El matrimonio de Felipe II con su sobrina Ana dio como resultado 5 hijos, de los cuales solo uno llegó a la edad adulta. Ese superviviente, Felipe III, era débil, indeciso y mostraba claros signos de deterioro genético. Su hijo, Felipe IV, ya había perdido a la mayoría de sus hijos por enfermedades misteriosas que ahora sabemos que eran trastornos genéticos. Pero en lugar de reconocer el patrón, los Habsburgo redoblaron sus esfuerzos. No solo ignoraban la evidencia, sino que creaban activamente un desastre genético con cada nueva generación. No te vas a creer lo que pasó después.
La noche de bodas se convirtió en un asunto de Estado. Los protocolos judiciales exigían testigos para asegurar la consumación. Imagina a funcionarios del gobierno programando y supervisando literalmente la creación de una catástrofe genética. Mariana, de 14 años, criada desde su nacimiento en la creencia de que casarse con su tío era su destino divino, tuvo que cumplir con su deber real sabiendo que media corte la escuchaba al otro lado de la puerta. 9 meses después, daría luz al primero de muchos hijos con problemas genéticos. Pero uno de esos hijos se convertiría en el símbolo definitivo de lo que ocurre cuando el poder se confunde consigo mismo, Carlos II, el rey que no debería haber existido. Imaginen si la realeza actual anunciara que el príncipe Guillermo se casaba con su sobrina para mantener la pureza de su linaje. La indignación internacional sería instantánea. La ONU intervendría. Los genetistas darían conferencias de prensa de emergencia. Los servicios de protección infantil derribarían las puertas del palacio. Pero en 1649, organizaron una fiesta que duró 3 semanas. Nobles de toda Europa enviaron felicitaciones. Los poetas escribieron sonetos sobre el amor puro entre tío y sobrina. Los artistas pintaron retratos que evitaban cuidadosamente mostrar la realidad genética ya visible en la mandíbula deformada y los ojos saltones del propio Felipe. El imperio que controlaba la mitad del mundo conocido se estaba extinguiendo, y todos fingían que era el plan de Dios. Pero el verdadero horror no fue la boda, sino lo que surgió de esa unión 12 años después. El 6 de noviembre de 1661, los gritos de la reina Mariana resonaron en el Alcázar Real. Pero no fueron los dolores de parto lo que aterrorizó a las parteras. El nacimiento de un heredero real debería haber sido un momento de celebración. Los cañones estaban cargados, listos para anunciar la llegada del futuro rey. Los músicos de la corte habían preparado fanfarrias triunfales. Los nobles habían viajado desde todo el imperio para presenciar la historia. Pero cuando Carlos finalmente emergió tras 2 días de un parto agonizante, la partera principal hizo algo que atormentaría a la corte durante décadas: no sonrió. En cambio, envolvió al bebé rápidamente, con manos temblorosas, y le susurró algo al médico que lo atendió, lo que lo hizo palidecer visiblemente. La primera señal de que algo iba fatal fue el silencio. Los bebés sanos lloran para demostrar que sus pulmones funcionan. Charles no lloró. No podía. Tenía la lengua tan hinchada que le llenaba la boca, impidiéndole emitir sonidos normales. Lo verdaderamente inquietante era su cabeza, enorme, deforme, con una mandíbula tan deformada que no encajaba con el resto del cráneo. Sus ojos se salían de sus órbitas. Pero esperen, la cosa empeora. Las notas privadas del médico, descubiertas siglos después, describían una criatura que apenas se parecía a un bebé humano. Esas no eran las palabras de un observador cruel, era la opinión médica profesional de un médico que había ayudado a nacer a cientos de bebés de la realeza. La reacción inmediata de la corte reveló la aterradora psicología del delirio real. En lugar de reconocer la evidente catástrofe genética, lanzaron una campaña de propaganda que provocaría la envidia de los asesores de imagen modernos. El anuncio oficial declaró al príncipe robusto y perfecto en todos los sentidos. Los cortesanos que vislumbraron la realidad juraron guardar el secreto bajo pena de exilio. Se encargó a artistas la creación de retratos idealizados de un hermoso bebé que no se parecía en nada al niño real que luchaba por respirar en la guardería real. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe: el encubrimiento comenzó literalmente desde el momento del parto. La partera que sostuvo a Charles I rompió su silencio más tarde en una confesión en su lecho de muerte. Locura. Todas las influencias positivas que habían ayudado a estabilizar su personalidad desaparecieron repentinamente, dejándolo emocional y psicológicamente a la deriva. En su dolor, Richard se volvió cada vez más impredecible y violento, atacando a cualquiera que le recordara su pérdida o cuestionara sus decisiones erráticas. El ambiente cortesano, armonioso en vida de Ana, se deterioró rápidamente, sumiéndose en el miedo y la sospecha. Los cronistas contemporáneos observaron que la apariencia de Ricardo cambió drásticamente tras la muerte de Ana. El rey, siempre algo vanidoso con su apariencia, se obsesionó con mantener una apariencia juvenil. Negando el paso del tiempo y la realidad de su pérdida, comenzó a teñirse el cabello y a usar cosméticos de maneras que sus contemporáneos consideraban inquietantes y poco viriles, alejando aún más a la nobleza tradicional, que ya lo veía con recelo. Las decisiones políticas de Ricardo durante este periodo se volvieron cada vez más arbitrarias y autodestructivas.
Emitió proclamaciones reales basándose en caprichos personales en lugar de precedentes legales, lo que generó confusión y resentimiento en todo el reino. Las ceremonias y costumbres tradicionales se modificaron según preferencias momentáneas, socavando la estabilidad que la sociedad medieval necesitaba para funcionar. El delicado equilibrio entre la autoridad real y los privilegios nobiliarios que mantenían sus predecesores se destruyó sistemáticamente. Su relación con el Parlamento se deterioró por completo, pues Ricardo consideraba cada vez más al cuerpo legislativo un obstáculo a su voluntad divina, en lugar de un aliado en el gobierno. Comenzó a ignorar los estatutos parlamentarios, eludiendo los procedimientos legales tradicionales y gobernando por decreto real de maneras que sus súbditos consideraban ilegales y tiránicas. Esta crisis constitucional acabaría proporcionando a sus enemigos una justificación legal para desafiar su gobierno y derrocarlo. 2 años después de la muerte de Ana en 1396, Ricardo contrajo un segundo matrimonio que resultó ser otra decisión política catastrófica. Su esposa fue Isabel de Valois, hija del rey francés Carlos VI, como parte de un tratado de paz diseñado para poner fin a la Guerra de los 100 años. Sin embargo, Isabel solo tenía 6 años, lo que convertía esta unión en puramente política e impedía que Ricardo tuviera apoyo emocional ni que Inglaterra tuviera estabilidad dinástica mediante un heredero. El matrimonio con Isabel fue profundamente impopular entre la nobleza y el pueblo llano ingleses por varias razones. La diferencia de edad entre el rey, de 30 años, y su novia, una niña, se consideraba inapropiada incluso para los estándares medievales, lo que suscitaba dudas sobre el buen juicio y la moral de Ricardo. El matrimonio también representó un cambio drástico, de la confrontación militar con Francia a un acuerdo diplomático, que muchos consideraron una traición a las victorias obtenidas por Eduardo III y el Príncipe Negro. Más importante aún, el matrimonio demostró el creciente aislamiento de Ricardo de las realidades políticas inglesas y su disposición a priorizar sus deseos personales sobre los intereses estratégicos del reino. Al aliarse tan estrechamente con Francia, Ricardo se distanció de la nobleza inglesa tradicional, que había amasado riqueza y poder mediante exitosas campañas militares contra los franceses. Su decisión de devolver la importante ciudad portuaria de Calais a Francia como parte del acuerdo matrimonial se consideró una concesión particularmente devastadora. Las ramificaciones políticas trascendieron las preocupaciones de política exterior. La incapacidad de Ricardo para engendrar un heredero mediante esta unión mantuvo la incertidumbre sobre la sucesión inglesa, lo que generó inestabilidad y alentó a las facciones nobles a presentar sus propias reivindicaciones. Su primo Enrique Bolingbroke, hijo de Juan de Gante, comenzó a perfilarse como un posible gobernante alternativo, sobre todo a medida que el comportamiento de Ricardo se volvía más errático y su popularidad decaía entre la nobleza y el pueblo llano. Durante este periodo, Ricardo tomó la trascendental decisión de rodearse de cortesanos jóvenes y ambiciosos que llegaron a ser conocidos como sus favoritos. Estos hombres, entre ellos Robert de Vereux, conde de Oxford, y Michael de la Pole, conde de Suffolk, alcanzaron un enorme poder a pesar de carecer de experiencia o credenciales nobiliarias tradicionales. Su rápido ascenso generó resentimiento entre las familias establecidas, que sentían que sus privilegios tradicionales estaban siendo usurpados por advenedizos indignos que se ganaban el favor mediante la adulación en lugar del mérito. El favoritismo que Ricardo mostraba a su círculo íntimo se convirtió en una importante fuente de inestabilidad política, ya que los nobles tradicionales se vieron excluidos de decisiones importantes y reemplazados por hombres a quienes consideraban inferiores en cuna, capacidad y moral. La generosidad del rey hacia estos favoritos resultaba especialmente irritante para quienes habían servido fielmente a la corona durante generaciones, ya que se otorgaban vastas propiedades, lucrativos cargos y valiosos privilegios a los recién llegados, mientras que los sirvientes veteranos eran ignorados o marginados. Esta redistribución del poder y la riqueza creó dinámicas peligrosas dentro de la nobleza inglesa, ya que las familias tradicionales comenzaron a conspirar contra el rey y sus favoritos. Se celebraban reuniones secretas en las grandes casas de todo el reino, donde los nobles descontentos discutían sus agravios y consideraban medidas drásticas para restaurar lo que consideraban el orden social inglés adecuado. Se estaban sembrando las semillas de la rebelión, alimentadas por las políticas miopes de Ricardo y su incapacidad para mantener el delicado equilibrio de intereses que requería una monarquía próspera. La situación llegó a un punto crítico cuando varios de los tíos y primos más poderosos de Ricardo comenzaron a organizar una oposición formal a su gobierno. Estos hombres, conocidos como los lores apelantes, representaban a la vieja guardia de la nobleza inglesa y contaban con la experiencia militar, el poder territorial y la autoridad tradicional necesarios para desafiar al rey con eficacia.
Su rebelión reflejaba una genuina preocupación por el rumbo del gobierno y la sociedad ingleses bajo el liderazgo cada vez más errático de Ricardo. El conflicto entre Ricardo II y Enrique Bolingbroke comenzó como una disputa de herencia relativamente menor, pero se intensificó hasta convertirse en una guerra civil a gran escala que le costaría a Ricardo el trono y la vida. Enrique Bolingbroke, posteriormente Enrique IV, era hijo de Juan de Gante y uno de los mayores terratenientes de Inglaterra, con vastas propiedades que le proporcionaban tanto los recursos financieros como la fuerza militar necesaria para desafiar la autoridad real si las circunstancias lo exigían. Las etapas iniciales se basaron en la creciente paranoia de Ricardo ante las posibles amenazas y su tendencia a considerar cualquier independencia de la nobleza como una traición. Enrique Bolingbroke, como exitoso comandante militar y figura popular entre la nobleza y el pueblo llano, representaba precisamente el liderazgo alternativo que Ricardo más temía. A diferencia del rey, que evitaba el servicio militar y prefería las comodidades cortesanas, Enrique había demostrado su valía en la batalla y se había ganado una reputación de competencia que lo convertía en una alternativa atractiva al gobierno errático de Ricardo. El punto de inflexión llegó en 1398 cuando surgió una disputa entre Henry Bolingbroke y Thomas Mowbray, duque de Norfolk, por acusaciones de traición. La disputa se centró en acusaciones de que Mowbray había estado difundiendo rumores sobre la incompetencia de Richard y posibles planes para derrocarlo. Al no poder resolver sus diferencias por la vía legal habitual, solicitaron permiso para resolver el asunto mediante un juicio por combate, un método tradicional medieval para determinar la culpabilidad mediante combate singular. Ricardo inicialmente accedió a que se llevara a cabo el juicio por combate. Pero en el último momento, justo cuando los campeones estaban a punto de entablar un combate potencialmente mortal en Coventry, el rey intervino dramáticamente y declaró que ambos hombres serían exiliados en lugar de permitirles luchar. Esta decisión se interpretó como una prueba de la cobardía de Ricardo y su renuencia a permitir que la justicia tradicional inglesa siguiera su curso, sentando un precedente peligroso al demostrar la disposición del rey a ignorar los procedimientos legales establecidos siempre que convenía a sus intereses personales. Henry Bolingbroke fue condenado a 10 años de exilio, mientras que Thomas Mowbray recibió destierro perpetuo. Para Enrique, este castigo fue devastador, ya que lo separó de su familia y sus propiedades, a la vez que lo alejó de la vida política inglesa durante sus mejores años profesionales. Sin embargo, la decisión de Ricardo de exiliar a ambos hombres en lugar de permitirles luchar pudo haber estado motivada por el temor de que el juicio por combate pudiera dar lugar a un claro vencedor que emergería con mayor prestigio y autoridad, lo que podría amenazar la posición del rey. El exilio podría haber sido un incidente menor si Ricardo hubiera mostrado moderación y sabiduría en sus acciones posteriores. Sin embargo, su paranoia y su naturaleza vengativa llevaron a decisiones cada vez más destructivas que, en última instancia, le brindarían a Enrique la justificación y la oportunidad de regresar a Inglaterra y reclamar el trono. La decisión más catastrófica se tomó en febrero de 1399, cuando Juan de Gante, padre de Enrique y tío de Ricardo, falleció por causas naturales en el castillo de Leicester. Según la ley y la tradición inglesas, Enrique debería haber heredado automáticamente las vastas propiedades de su padre a pesar de su exilio. El ducado de Lancaster era una de las herencias nobiliarias más grandes y valiosas de la Europa medieval, compuesta por docenas de castillos, miles de acres y numerosas fuentes de ingresos que convirtieron a su dueño en uno de los hombres más ricos y poderosos del reino. Era una mujer culta e inteligente, criada entre historias de románticos matrimonios reales. Cuando comenzaron las negociaciones matrimoniales entre Francia y España en 1679, se imaginó como una reina que uniría dos grandes potencias. Nadie la había preparado para la realidad de Carlos II. ¿La parte realmente enfermiza? Todos los involucrados sabían exactamente a dónde la estaban metiendo, pero la necesidad política se impuso a la decencia humana más elemental. La primera reunión se programó con toda la pompa que la corte española pudo reunir. Pasaron semanas preparando a Carlos, diseñando ropa especial para ocultar sus deformidades, enseñándole a permanecer sentado durante largos periodos e incluso intentando enseñarle algunas palabras claras para saludar. María Luisa llegó en un carruaje dorado, vestida a la más fina moda francesa, mientras sus damas de compañía reían entre risas sobre la romántica boda real que se avecinaba. Entonces, las puertas se abrieron a la sala del trono. Los testigos describieron lo que sucedió a continuación con un lenguaje cuidadosamente codificado, pero la verdad era inconfundible. La joven princesa echó un vistazo a su futuro esposo y su cuerpo se desplomó. No se desmayó con gracia como en las novelas románticas, se desplomó por completo, quedando rígido,
lo que requirió de varios médicos para reanimarlo. Cuando Marie-Louise finalmente recuperó la consciencia, se vio atrapada en una pesadilla que la inmunidad diplomática no podía resolver. El contrato matrimonial se había firmado. Dos naciones habían apostado su honor por esta unión. Se habían librado guerras por menos que un compromiso real roto. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende. Lo peor no fue la ceremonia nupcial, donde tuvo que besar a un hombre que no podía cerrar la boca. No fue la noche de bodas, que creó una nueva categoría de imposibilidad. Fue la década de tortura psicológica diaria que siguió, viendo cómo su juventud y cordura se consumían en las habitaciones del palacio, forradas de seda. Las cartas que María Luisa intentó enviar a casa reflejan una creciente desesperación. La mayoría fueron interceptadas por funcionarios españoles, pero algunas sobrevivieron, ocultas en valijas diplomáticas y compartimentos secretos. Escribió que lloraba hasta quedarse dormida todas las noches. Describió el horror de las cenas de Estado, donde tenía que sentarse junto a Carlos mientras la comida le resbalaba por la barbilla. Le rogó a su tío Luis XIV que encontrara una excusa para traerla de vuelta a casa. Pero el rey Sol, quien supuestamente amaba a su sobrina, valoraba la alianza española más que su cordura. Sus cartas se volvieron cada vez más frenéticas, luego cada vez más desesperanzadoras, y finalmente cesaron por completo. La vibrante adolescente que había encantado Versalles se convirtió en un fantasma que rondaba los pasillos del Palacio Español. El lecho conyugal se convirtió en una preocupación estatal que alcanzó niveles de absurdo que serían cómicos de no ser tan trágicos. La corte española, desesperada por un heredero que continuara su linaje genéticamente diezmado, sometió a María Luisa a exámenes médicos mensuales que la declararían públicamente capaz de concebir. El problema, que todos conocían pero no podían reconocer, era que Carlos era incapaz de cumplir con sus deberes como esposo. Sus deformidades físicas se extendían a todo su cuerpo. La corte lo intentó todo, afrodisíacos, oraciones de fertilidad, incluso contratar instructores para enseñar de alguna manera lo inapropiado. María Luisa lo soportó todo, sabiendo que, ante la corte, su incapacidad para tener un heredero era, de alguna manera, culpa suya. El maltrato psicológico, disfrazado de protocolo real, era implacable. A María Luisa nunca se le permitía estar sola. Las damas de compañía españolas, elegidas por su lealtad a la corona por encima de cualquier compasión, vigilaban cada uno de sus movimientos. Describieron sus ataques de llanto como histeria femenina. Describieron su negativa a comer como un manjar francés. Cuando rogó volver a Francia de visita, le diagnosticaron un apego excesivo a su patria. Lo verdaderamente inquietante fue la manipulación psicológica. Todos a su alrededor insistían en que tenía la bendición de ser reina de España, casada con un rey elegido por Dios. Cualquier sugerencia contraria se consideraba una enfermedad mental o peor aún, una traición. A los 26 años, María Luisa falleció. La causa oficial se registró como una inflamación intestinal, pero las circunstancias eran tan sospechosas que, incluso siglos después, los historiadores debaten si fue envenenada o simplemente se dio por vencida. Pasó sus últimos días delirando, llamando a sus damas francesas, rogando por volver a casa y rechazando toda comida y bebida española. Algunos testigos afirmaron que ella misma dijo que la estaban envenenando. Otros insistieron en que finalmente se había dejado llevar por la melancolía que la había atormentado desde su llegada. Lo innegable es que una joven sana de 17 años había sido destruida durante una década en la corte española, sacrificada para mantener la ficción de que Carlos II era un monarca funcional capaz de engendrar un heredero. Hoy, esto se reconocería como abuso psicológico severo. Organizaciones internacionales de derechos humanos intervendrían. La princesa tendría acceso a terapia, representación legal y estrategias de escape. En 1679, lo llamaron deber real y vieron a una adolescente consumiéndose en prisiones de seda. La corte francesa, que la había condenado a este destino, lamentó públicamente su pérdida, mientras que en privado expresó su alivio por la resolución de la embarazosa situación. La corte española comenzó de inmediato a buscar otra esposa, pues sin duda la siguiente joven triunfaría donde María Luisa había fracasado. La imposibilidad genética de Carlos de engendrar un heredero era aún menos aceptable que el coste humano de fingir lo contrario. María Luisa escapó con la muerte, pero la segunda esposa de Carlos no tendría tanta suerte. Mientras Carlos babeaba en su trono, todo un imperio representaba la producción teatral más elaborada de la historia,
fingiendo la competencia de su rey. El Imperio español, que se extendía desde América hasta Filipinas, estaba gobernado por un hombre incapaz de controlar su propia saliva. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende: el encubrimiento requirió más recursos que la mayoría de las guerras reales. Tuvieron que gestionar no solo la propaganda interna, sino también las relaciones internacionales, las negociaciones comerciales y los mandos militares, todo ello mientras mantenían la ficción de que la figura grotescamente discapacitada en el trono tomaba decisiones. La campaña de propaganda de Retratos fue una obra maestra de engaño artístico. La corte española encargó a los mejores pintores de Europa la creación de imágenes de Carlos que no se parecían en nada a la realidad. Los retratos oficiales muestran una figura severa y regia, con una mandíbula fuerte y una mirada penetrante. El verdadero Carlos no podía mantener la mirada fija en la misma dirección, y su mandíbula parecía querer escaparse de su rostro. Los artistas recibían instrucciones detalladas: minimizar la mandíbula, enderezar los ojos, añadir inteligencia a la expresión. Un pintor que intentó un retrato realista descubrió que su estudio se incendiaba misteriosamente. El mensaje era claro: la realidad era traición. Estos retratos se enviaron a todos los rincones del imperio, colgados en edificios gubernamentales, iglesias y casas nobles, creando una mentira visual que todos debían creer. Las apariciones públicas requerían una coreografía envidiable para las producciones cinematográficas modernas. Cuando Carlos tenía que comparecer ante sus súbditos, la corte pasaba semanas preparándose. Diseñaron rutas especiales que minimizaban la caminata. Construyeron plataformas ocultas para mantenerlo a la altura adecuada. Colocaron sirvientes en puntos estratégicos para sujetarlo si se caía. Durante las procesiones del Corpus Christi, que obligaban al rey a caminar por Madrid, se creó un sistema de soporte móvil oculto bajo sus vestiduras, un andador camuflado en vestimentas religiosas. La multitud vitoreaba a su rey, sin saber que estaban viendo una marioneta sostenida por hilos ocultos. Pero esperen, la cosa empeora. El gobierno real del imperio era un juego de trileros de proporciones históricas. Carlos no sabía leer, su daño cerebral le impedía el pensamiento complejo. No sabía escribir, su control motor estaba demasiado comprometido. Apenas podía hablar con claridad. Sin embargo, de alguna manera, se seguían emitiendo decretos reales, firmando tratados y dando órdenes. El Consejo de Estado desarrolló un sistema elaborado: presentaban opciones a Carlos, quien señalaba o gruñía al azar, y ellos las interpretaban como la voluntad real. Los ministros se volvieron expertos en interpretar el significado de gestos sin sentido. Una baba hacia la izquierda significaba aprobar. Una convulsión durante una discusión significaba posponer. El imperio estaba literalmente gobernado por la interpretación de funciones corporales involuntarias. Los informes secretos de los embajadores ofrecen una perspectiva aterradora de la realidad que todos ocultaban desesperadamente. El embajador francés escribió que conocer a Carlos era como conversar con un cadáver que se estremece ocasionalmente. El enviado inglés describió haber visto a Carlos intentar firmar un tratado, con la mano guiada por ministros mientras miraba fijamente al vacío. El nuncio papal informó que, durante la audiencia, Carlos se había ensuciado, y nadie lo reconoció, continuando la reunión como si nada hubiera sucedido. Estos informes, destinados únicamente a sus gobiernos de origen, revelan el grotesco teatro en el que se había convertido la diplomacia internacional. Sin embargo, públicamente, estos mismos embajadores tuvieron que fingir que trataban con un monarca competente. El coste económico de mantener esta ilusión fue asombroso. Emplearon ejércitos de sirvientes cuyo único trabajo era gestionar las apariciones de Carlos. Pagaron fortunas a artistas por retratos falsos. Sobornaron a observadores para que escribieran informes halagadores y financiaron elaboradas ceremonias para distraer la atención de la realidad de su rey inválido. Mientras tanto, el imperio se desmoronaba. Se perdían territorios porque las órdenes militares tardaban meses en ser aprobadas por un rey que no entendía lo que era la guerra. Los acuerdos comerciales favorecían a las potencias extranjeras porque las negociaciones requerían un monarca con presencia mental. El tesoro español, antaño el más rico del mundo, se estaba vaciando para mantener una mentira que todos conocían, pero nadie podía reconocer. La estructura gubernamental evolucionó hacia algo sin precedentes, una burocracia diseñada enteramente en torno a un jefe de Estado disfuncional. Los ministros desarrollaron su propio gobierno en la sombra,
tomando decisiones en nombre del rey mientras Carlos, sentado en sus aposentos, jugaba con juguetes diseñados específicamente para su limitada motricidad. Crearon elaborados documentos para justificar sus acciones, falsificando firmas reales e inventando conversaciones ficticias con el rey. Los archivos estatales de este periodo son, en esencia, ejercicios de escritura creativa, que documentan reuniones que nunca tuvieron lugar, decisiones que nunca se tomaron y sabiduría que nunca se pronunció. Todo el gobierno español se había convertido en una compleja operación de falsificación. Imaginen si hubieran existido falsificaciones profundas en la década de 1680, eso es básicamente lo que España hacía con las pinturas y las apariencias cuidadosamente gestionadas. Hoy, lo llamaríamos una crisis constitucional. Los medios de comunicación exigirían transparencia. Los expertos médicos insistirían en las pruebas cognitivas. La oposición exigiría la abdicación inmediata. Pero en la España de Carlos II, la oposición desapareció en las mazmorras. Los medios de comunicación se redujeron a proclamaciones reales, y los expertos médicos que decían la verdad se encontraron ejerciendo la medicina en el exilio. Un imperio que una vez dominó medio mundo ahora estaba gobernado por la ilusión colectiva de que su rey babeante, propenso a convulsiones y mentalmente ausente era el representante elegido por Dios en la tierra. Pero todos los teatros de marionetas debían terminar, y el último acto de Carlos sería su actuación más grotesca hasta la fecha. Cuando Carlos II finalmente falleció a los 39 años, los médicos reales abrieron el cuerpo de su rey y descubrieron un cuerpo que no debería haber sobrevivido al nacimiento, y mucho menos a 4 décadas. La autopsia comenzó a la medianoche del 1 de noviembre de 1700, realizada a la luz de las velas en las entrañas del Palacio Real. Los médicos que habían pasado décadas mintiendo sobre la salud de Carlos finalmente pudieron documentar la verdad. Lo que encontraron desafió la comprensión médica, incluso para los estándares de una época que creía en la teoría humoral. El doctor Galene, el médico principal, escribió posteriormente que nunca había visto un cuerpo humano tan completamente corrompido por la naturaleza. Pero esto es lo que la mayoría de la gente desconoce, el informe de la autopsia fue tan perturbador que fue inmediatamente clasificado y oculto en los archivos del Vaticano durante siglos. En el momento en que abrieron el pecho de Charles, los médicos supieron que presenciaban algo sin precedentes. Su corazón, que debería haber sido del tamaño de un puño, no era más grande que un grano de pimienta, una cosa arrugada y ennegrecida que parecía más un higo seco que un órgano vital. Inquietantemente, de alguna manera, seguía bombeando sangre hasta momentos antes de su muerte. La sangre en sí era otra imposibilidad. En lugar del líquido normal, encontraron una sustancia espesa como cera fundida, negra y viscosa, que circulaba por sus venas como si fuera jarabe. Un médico se cortó accidentalmente durante el examen e informó que la sangre de Charles le quemó la piel. Los análisis modernos sugieren que su sangre estaba tan llena de toxinas por una insuficiencia orgánica que se había vuelto cáustica. El examen de su cerebro reveló por qué Charles había estado mentalmente ausente toda su vida. En lugar de tejido cerebral normal, encontraron una masa descrita como pan empapado. Casi no había líquido cefalorraquídeo, su cráneo estaba lleno de una sustancia gris y pastosa que se desintegraba al tacto. Los médicos observaron con horror clínico que había secciones calcificadas por todas partes, como si partes de su cerebro se hubieran petrificado en vida. Su glándula pituitaria, responsable de la producción de hormonas, estaba completamente ausente. Esto explicaba por qué Charles nunca llegó a una pubertad completa y por qué su cuerpo seguía siendo infantil a pesar de haber cumplido los 39 años. Pero la cosa empeoró. Sus intestinos se pudrían en vida. Los médicos encontraron secciones de tejido gangrenoso en todo su sistema digestivo, y su estómago estaba lleno de comida sin digerir de las comidas ingeridas días antes de morir. Su cuerpo había perdido la capacidad de procesar los nutrientes. Su hígado era 4 veces más grande de lo normal, pero tenía la consistencia de un pudín. Sus riñones estaban tan arrugados que parecían frijoles, y su bazo aparentemente se había licuado años antes, solo quedaba una cavidad donde debería haber estado. El olor era tan intenso que incluso los médicos acostumbrados a la muerte tuvieron que salir de la habitación repetidamente. Uno escribió que era como si el mismísimo infierno se hubiera instalado en su cuerpo. El examen esquelético reveló la magnitud de su catástrofe genética. Su columna vertebral estaba torcida en 3 partes, lo que explicaba su incapacidad para mantenerse erguido. Sus caderas estaban deformadas,
prácticamente desconectadas de sus cavidades, había caminado con caderas dislocadas toda su vida. Su famosa mandíbula de Habsburgo no solo era pronunciada, sino grotesca, la mandíbula inferior sobresalía 10 centímetros de la superior. Pero el descubrimiento más inquietante estaba en su propio cráneo. El hueso era delgado como el papel en algunas partes, tan frágil que se desmoronaba al tacto. Había agujeros donde el hueso nunca se había formado correctamente. Su cráneo se había estado disolviendo mientras vivía, lo que explicaba los constantes dolores de cabeza y convulsiones que plagaron su existencia. Las notas finales de los médicos parecían más horror sobrenatural que documentación médica. Encontraron órganos que no deberían existir, lóbulos adicionales en sus pulmones, cámaras adicionales en su corazón que no servían para nada y formaciones de tejido que no pudieron identificar. Sus órganos reproductivos fueron descritos como completamente infantiles e incapaces de funcionar. Sus testículos estaban negros y duros como piedras. Los médicos concluyeron que Carlos había sido más cadáver que hombre durante toda su vida, mantenido con vida por lo que solo podían describir como fuerzas diabólicas. Recordemos que estos eran hombres de ciencia formados en las mejores escuelas de medicina de Europa. Su conclusión fue que la existencia de Carlos II desafiaba la ley natural. La ciencia médica moderna confirma lo que descubrieron aquellos médicos. Carlos II tenía un mayor compromiso genético que los ratones de laboratorio criados específicamente para la investigación genética. Su coeficiente de endogamia de 0,254 era mayor que el de los descendientes de un incesto entre hermanos. Poseía 2 copias de múltiples genes recesivos letales, padecía una deficiencia combinada de la hormona pituitaria, acidosis tubular renal distal y prognatismo mandibular tan grave que le impedía funcionar con normalidad. Sin embargo, de alguna manera, convivió con todo esto durante 39 años, una imposibilidad médica, un testimonio de hasta qué punto puede ser sometido el cuerpo humano mediante la destrucción genética antes de rendirse finalmente. El informe de la autopsia fue tan incendiario que la corona española lo suprimió de inmediato. No podían permitir que el mundo supiera que habían sido gobernados por lo que, en esencia, era un experimento médico fallido. Se destruyeron copias, se silenció a los testigos y se registró como causa oficial de la muerte el agotamiento por el gobierno. Pero algunos médicos mantuvieron notas privadas ocultas en archivos familiares, a la espera de que se revelara la verdad. Esas notas, descubiertas siglos después, revelaron el último detalle grotesco: mientras le extraían los órganos a Carlos para su entierro, su cuerpo prácticamente se desmoronó, como si hubiera estado esperando permiso para dejar de fingir ser humano. La muerte de Carlos no fue el final, fue el comienzo del conflicto más sangriento de Europa. En el momento en que el corazón deformado de Carlos II finalmente dejó de latir, cientos de miles de europeos comenzaron a marchar hacia la muerte, todo porque una familia no podía dejar de casarse. Carlos murió sin heredero, porque, por supuesto, lo tenía. Su cuerpo era incapaz de reproducirse. Sus matrimonios eran un teatro cruel, y todos lo sabían. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende. La falta de un heredero no fue solo una crisis sucesoria, fue la chispa que encendió un polvorín continental que llevaba décadas gestándose. La Guerra de Sucesión Española mataría a más personas que cualquier otro conflicto europeo antes de las guerras napoleónicas, y todo se remontaba a la negativa de los Habsburgo a casarse con personas fuera de su acervo genético. La crisis sucesoria fue inmediata y catastrófica. Carlos, en uno de sus escasos momentos de semilucidez, nombró heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Esta decisión, probablemente tomada señalando un retrato con la boca abierta, puso repentinamente el imperio español en manos francesas. El resto de Europa perdió la cabeza: Inglaterra, Austria, la República Holandesa, Portugal y la mayoría de los estados alemanes lo declararon inmediatamente inaceptable. La idea de que Francia controlara el vasto imperio español era tan aterradora que unía a enemigos naturales. A los pocos meses de la muerte de Carlos, Europa se movilizaba para la guerra. ¿Lo realmente enfermizo? Todos se peleaban por la herencia de un hombre cuya propia destrucción genética había sido causada por disputas hereditarias previas. La escala de la guerra no tuvo precedentes. Más de 400.000 soldados murieron en batallas desde España hasta Baviera, desde Italia hasta los Países Bajos. Tan solo en la batalla de Malplaquet murieron 30.000 hombres en un solo día, más que la mayoría de las guerras medievales en un año entero. Ciudades fueron asediadas y sometidas por hambre, regiones enteras devastadas por ejércitos que vivían de la tierra.
Los Países Bajos españoles se convirtieron en un osario, el norte de Italia quedó desolado. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante, las muertes de civiles por enfermedades, hambruna y masacres elevaron la cifra total de muertos a más de 1 millón. Eso significa que 1 millón de personas murieron porque los Habsburgo prefirieron casarse con sus sobrinas en lugar de encontrar esposas adecuadas de otras casas reales. El coste financiero fue igualmente asombroso. La deuda nacional de Inglaterra se cuadruplicó. Francia gastó tanto que sentó las bases para su propia revolución décadas después. España, ya económicamente agotada por mantener la ficción de gobierno de Carlos, prácticamente se declaró en bancarrota al luchar por su legado. La República Holandesa nunca recuperó su posición económica dominante. Los estados más pequeños fueron absorbidos o destruidos. La economía global, tal como existía en 1700, quedó destrozada, las rutas comerciales se interrumpieron, las colonias cambiaron de manos, industrias enteras fueron destruidas, todo porque un hombre genéticamente destruido murió sin un heredero. Su cuerpo jamás podría haberlo engendrado. Pero esperen, la cosa empeora. La guerra transformó la política europea para siempre. La Paz de Utrecht de 1713 no solo puso fin a la guerra, desmembró el imperio español como los médicos de Carlos V habían desmembrado su cuerpo infernal. España perdió sus posesiones italianas, sus territorios neerlandeses, Gibraltar e importantes derechos coloniales. El imperio que Carlos V había construido mediante matrimonios estratégicos fue destruido por las consecuencias genéticas de esas mismas políticas matrimoniales. Francia emergió exhausta y humillada a pesar de haber ganado técnicamente. Austria ganó territorios, pero perdió influencia. Inglaterra emergió como la potencia naval dominante, sentando las bases para su propio imperio. El principio del equilibrio de poder que dominaría la política europea durante 2 siglos nació de las cenizas del suicidio genético de los Habsburgo. Las historias humanas tras las estadísticas son aún más aterradoras. Generaciones enteras de jóvenes fueron destruidas. Aldeas de toda Europa perdieron a todos los varones de entre 16 y 40 años. El asedio de Barcelona vio a civiles devorar ratas, cuero y, finalmente, entre sí. Las tácticas de tierra quemada en Baviera dejaron a cientos de miles de refugiados muriendo de hambre en invierno. Las enfermedades persiguieron a los ejércitos, el tifus, la disentería y la peste mataron a más personas que las balas. Mujeres y niños quedaron abandonados a su suerte en paisajes devastados. El tejido social de Europa quedó destrozado. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende, los observadores contemporáneos comprendieron la conexión. Los panfletos de la época culpaban explícitamente a la maldición de la consanguinidad de la catástrofe, considerando la guerra como un castigo divino por los matrimonios antinaturales de los Habsburgo. El efecto dominó continuó durante siglos. La Guerra de Sucesión Española rediseñó el mapa de Europa, estableció nuevas dinastías y generó agravios que alimentaron futuros conflictos. Demostró que el fracaso genético en la cima podía destruir civilizaciones enteras. La dinastía borbónica que reemplazó a los Habsburgo en España instituyó de inmediato normas contra los matrimonios estrechos. Otras casas reales europeas revisaron discretamente sus políticas matrimoniales. La era de los matrimonios reales entre tíos y sobrinas llegó a su fin con la autopsia de Carlos II, pero el daño ya estaba hecho. 1 millón de personas murieron, las economías se desmoronaron y el imperio español nunca recuperó su antigua gloria. Todo porque una familia pensó que su sangre era demasiado pura para diluirse con forasteros. Imaginen si la negativa de una familia a usar Tinder hubiera llevado a la Segunda Guerra Mundial, eso es básicamente lo que logró la endogamia de los Habsburgo. Hoy contamos con asesoramiento genético, leyes contra el incesto y conocimientos biológicos básicos. Miramos al pasado y nos preguntamos cómo pudieron ser tan estúpidos. Pero la verdad es más inquietante, ellos lo sabían. Los Habsburgo sabían que los matrimonios cercanos producían hijos con consecuencias negativas. Vieron la evidencia en cada generación. Eligieron el poder sobre la biología, la política sobre la salud, la pureza dinástica sobre la decencia humana. Carlos II no fue un accidente. Fue el resultado inevitable de siglos de decisiones deliberadas. Su cuerpo destrozado desencadenó una guerra que transformó el mundo, todo porque sus antepasados creían que su sangre era demasiado especial para compartirla. El Imperio Español, que una vez afirmó que el sol nunca se ponía en sus territorios, se había suicidado genéticamente y se había llevado consigo gran parte de Europa.
El sol finalmente se había puesto, y lo hizo en un charco de sangre, desgarrado por la espada de la inevitabilidad biológica. Comenzamos este viaje con una pregunta sencilla: ¿qué sucede cuando el poder se reproduce a sí mismo? Ahora ya saben la respuesta, y es más aterradora que cualquier ficción. Carlos II de España no fue solo una curiosidad médica ni una nota histórica. Fue la viva imagen de lo que ocurre cuando la arrogancia humana desafía las leyes fundamentales de la biología, su corazón de grano de pimienta, su cerebro licuado, su cuerpo que desafiaba toda explicación médica. Estas no fueron tragedias fortuitas, fueron el resultado matemáticamente inevitable de generaciones de Habsburgo que trataron el matrimonio como una fusión corporativa donde los únicos accionistas eran ellos mismos. Pero esto es lo que realmente debería quitarte el sueño: no se trataba de historia antigua ni de ignorancia medieval. Los Habsburgo tenían acceso a la mejor educación, a los mejores médicos y a siglos de evidencia de que sus matrimonios estaban produciendo monstruos. Lo sabían, y lo hicieron de todos modos. Priorizaron el poder sobre la humanidad, la dinastía sobre la decencia, y crearon un rey tan genéticamente destruido que su existencia reescribió los libros de texto de medicina. Hicieron que todo un imperio fingiera ser normal. Piensa en tu peor reunión familiar, las conversaciones incómodas, el tío raro, el primo que no para de hablar de criptomonedas. Ahora imagina si estuvieras legalmente obligado a casarte con ese primo, y tus hijos estuvieran legalmente obligados a casarse con sus primos, y así sucesivamente, hasta que tu árbol genealógico pareciera un poste de teléfono familiar. Eso es lo que los Habsburgo se hicieron a sí mismos, voluntaria y sistemáticamente, durante siglos. Convirtieron la diversidad genética en devastación genética. Y la factura llegó en la persona de Carlos II, un hombre cuya mera existencia era una afrenta a la naturaleza. Al mundo moderno le gusta creer que estamos más allá de tales horrores: tenemos asesoramiento genético, leyes contra el incesto y conocimientos biológicos básicos. Pero la lección de Carlos II no se limita a la genética, sino a lo que ocurre cuando el poder se aísla de la realidad. La corte española creó todo un universo alternativo donde su rey babeante y propenso a las convulsiones era competente. Gastaron fortunas manteniendo la mentira. Destruyeron a cualquiera que reconociera la verdad. Libraron una guerra continental antes que admitir que su monarca por derecho divino era una imposibilidad médica. ¿Te suena familiar? La mecánica puede ser diferente, pero la capacidad humana para el engaño colectivo al servicio del poder permanece inalterada. Así que la próxima vez que te quejes de tu herencia genética, quizás eres demasiado bajo, quizás se te está cayendo el pelo, quizás no puedes digerir la lactosa, tómate un momento para agradecer. Agradece que tus padres no fueran hermanos. Agradece que tu corazón sea más grande que un grano de pimienta. Agradece que puedas masticar tu propia comida, caminar sin ayuda y existir sin todo un imperio fingiendo que eres normal. Agradece que tu árbol genealógico tenga ramas en lugar de ser una línea recta. Carlos II pasó 39 años atrapado en un cuerpo que se rebelaba activamente contra su propia existencia, todo porque sus antepasados creían que su sangre era demasiado pura para mezclarse con la de los plebeyos. El Imperio Español, que una vez dominó medio mundo, se autodestruyó desde dentro, no por una derrota militar ni un colapso económico, sino por un suicidio genético sistemático. Literalmente, se autoextinguieron, llevándose consigo a millones de personas cuando la inevitable crisis sucesoria desencadenó una guerra continental. Es un recordatorio de que a la biología no le importan tus títulos, tu riqueza ni tu derecho divino a gobernar. El ADN es democrático, destruirá a reyes con la misma eficacia con la que destruye a campesinos si se le da la oportunidad. Los Habsburgo le dieron todas las oportunidades. Carlos II fue el resultado. Hoy, Carlos II existe como una advertencia histórica, un grotesco recordatorio de lo que ocurre cuando la arrogancia humana se topa con la realidad biológica. Su retrato cuelga en museos, la favorecedora versión pintada muestra a un rey normal en lugar de la descabellada catástrofe genética que fue. Los turistas pasan de largo sin percatarse de que están contemplando uno de los mayores encubrimientos de la historia. Pero ahora sabes la verdad. Sabes de los matrimonios entre tíos y sobrinas, del corazón de pimienta, del delirio que se extiende por todo el imperio y del millón de personas que murieron porque una familia no pudo evitar casarse consigo misma. Sabes lo que tu profesor de historia no te dijo, que a veces la fuerza más destructiva de la historia de la humanidad no es la guerra, ni la peste, ni los desastres naturales. A veces es simplemente el poder que se niega a mirarse al espejo. Si esta historia te inquietó, bien.
Debería. Si te hizo agradecer tu genética normal, mejor aún. Y si te hizo pensar en cómo las estructuras de poder modernas mantienen sus propios delirios, entonces has aprendido la verdadera lección de Carlos II, la historia no se repite, pero rima. Y la rima del poder protegiéndose a toda costa sigue siendo deprimentemente consistente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los capítulos más inquietantes de la historia. Comparte tus opiniones a continuación, y recuerda, tu peculiar familia es normal comparada con los Habsburgo.